Después de las alarmas, inmediatamente, ¡pum! Pero durísimo. El pantalón, hace cuenta, se te hacía así, ¡shum! O sea, pasó, sentías la, la onda expansiva así, ¡shum! ¿No? La manga de la camisa se te hacía así, y luego, y veías una bola de fuego. Era de noche, y se iluminaba todo al grado que parecía que era de día. Y esa narración, pues yo no sé si lo hice bien o lo hice mal, pero de que impactó, No, impactó. fue histórica. En cuanto llegamos, acababa de pasar, porque de hecho no había ni siquiera mucha policía alrededor de la camioneta donde estaba Paco. Yo no sabía que era Paco. De hecho, creo que lo dices que acababa de pasar. Sí, sí, Creo que sí. en tu crónica. No, de hecho yo lo digo estando al aire. O sea, yo me entero sí. de que es Paco Stanley estando al aire. ¿Qué será? ¿Qué será? Obviamente no se vio ni el ovni, ni la nave espacial, ni nada. Pero ahí sí se veía raro, ¿no? Y mucha gente alrededor, era como una parcela y unas casitas ahí. ¿Volverías a otra guerra? Pues fíjate que pues yo creo que sí. O sea, no lo sé. Amigos de Contenido Extra, me da muchísimo gusto tener a Lalo Salazar. Lo estuvimos buscando y buscando hasta que por fin está con nosotros. Oye, qué placer, qué gusto. Lalo, gracias por estar acá. Ahí te va. La imagen que tengo de Lalo Salazar cuando me hicieron la propuesta de invitarte es una imagen de televisión. Recuérdame, estabas en un balcón cubriendo una guerra. Sí. Y estabas al aire cuando dando el reporte de lo que pasa. Tú me vas a acordar el lugar y todo, pero es la imagen que tengo tuya, ¿eh? No del helicóptero. Mi imagen es Lalo Salazar en un balcón con su cámara, bueno, con el camarógrafo, dando el reporte cuando suenan una serie de explosiones cerca. Muy cerca. Te cimbras, se cimbra la toma y te tienes que agachar sin salirte de cuadro. Sí. Y pues no me recuerdo quién estaba en el estudio, pero te alerta, cuidado y todo. Y esa imagen me quedó sumamente, como siempre cuestionándome qué demonios se hace en una guerra. O sea, sí. ¿cómo se cubre una guerra? Esa es la imagen que tengo yo de un reportero de guerra y de Lalo Salazar. ¿Cómo estás? Primero, Oye, déjame saludarte. Oye, no, muchas gracias, de verdad, gracias por invitarme y participar aquí con tu público, porque pues tú también eres muy importante. y y inmediatamente cuando me dijo Ana, mi hija, que me estaban buscando, pues inmediatamente dije que sí, porque pues somos colegas, ¿no? Y sí, esa imagen que tú recuerdas fue en el 2003 en Irak, en Bagdad. Fue justo cuando comenzó la guerra que terminó con el gobierno de Saddam Hussein, la invasión estadounidense, que a la fecha, 20 años después, 21 años después, Irak sigue estando igual o peor. Una guerra absurda, creada a base de puras mentiras. El gobierno estadounidense y los de la coalición insistían en que Saddam Hussein tenía las famosas armas de destrucción masiva, no tenía ni una. Sí las tuvo y sí las empleó contra su mismo pueblo incluso, pero en ese momento ya no había. Irak estaba muy disminuido desde la primera guerra del Golfo, la tormenta del desierto, la economía estaba pulverizada y el pueblo estaba sometido a un régimen terrible que era el de Saddam Hussein, porque sí era un personaje siniestro, igual que toda su familia. Quizás eso haya sido lo único bueno de esta guerra, que terminaron con esa tiranía, pero si lo vemos 21 años después, yo regresé el año pasado, está peor, con otro gobierno, ahora de mayoría chiita, porque antes eran sunitas, pero sigue la misma corrupción, sigue la misma intolerancia, sigue la falta de derechos elementales, la gente está muy oprimida, no puede salir a la calle y expresarse como lo hacemos aquí en México, y la pobreza está en todos lados. Desgraciadamente, pues eso pasa en Irak. No pasó con Japón, por ejemplo. Claro. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, después de las dos bombas atómicas,
pues 15 años después estaban organizando unos Juegos Olímpicos. Claro. Y en Irak es la miseria absoluta, es terrible. Y efectivamente, volviendo a esa escena que tú recuerdas, pues fue terrible porque cubrir una guerra es espantoso, es una pesadilla, es una incertidumbre total. El miedo está por todas partes, lo respiras, lo hueles, lo sientes, lo transpiras, lo oyes, es espantoso. ¿Cómo te dicen que vas a ir tú? Pues no es que me hayan dicho, ¿O es tú que dices quiero ir? yo quise ir, yo levanté la mano, porque yo desde muy chico, desde que iba en la prepa, pues siempre me interesó el periodismo, la verdad. Y siempre me interesaba ver los noticieros de televisión. Y luego vi una película que me marcó muchísimo y eso fue lo que hizo que yo fuera reportero. Una guerra que se llama Los Gritos del Silencio. Es una guerra, es una película buenísima de los 70s, de los 80s, 70s, 80s, pero de la guerra de Camboya. Y cuenta cómo un reportero estadounidense del New York Times pues va a la zona de conflicto, qué es lo que tiene que hacer para conseguir las historias, con quién se tiene que juntar para conseguir la información, y luego cómo sacar la información a pesar del conflicto y del ejército y de los enemigos, en fin, y del miedo. Y yo vi esa película y saliendo del cine fui con mi mamá y le dije, ma, yo quiero ser corresponsal de guerra. Y entonces entré a Televisa en el 87 y en el 90, cuando viene la primera guerra del Golfo, yo estaba de guardia en la oficina de noticieros en la noche y veo a Jacobo anunciar que había empezado la guerra entre Irak y Kuwait. Y yo dije, esa es mi oportunidad para estar en Irak. Y no lo logré, porque pues, estaba yo todavía muy chavito y muy inexperto y no lo logré, pero pasaron 10 años y fue cuando vino lo de las Torres Gemelas y a partir de ahí... ¿Fuiste? No, yo me fui a Irak. Ah, ok. Después de lo de las Torres Gemelas, que fue el 11 de febrero, sí, el 11 de septiembre del 2001, hubo todo un despliegue por parte de Televisa. Unos se fueron a Nueva York, otros fueron a Washington y otros nos fuimos a donde posiblemente iba a haber reacciones después de lo de los atentados terroristas. Y yo me fui a Irak. Y el 7 de octubre de ese año empezó la guerra, pero en Afganistán. Ah, ok. Entonces, pues fue muy complicado. Pero contestando tu pregunta, sí es una pesadilla. O sea, en eso estabas en vivo, pero no recuerdo. Estaba con Joaquín López Dóriga en vivo. López Dóriga, claro. Sí. Él estaba en Doha. Él estaba transmitiendo desde Doha, desde Qatar, que era el centro de operaciones de Estados Unidos. Y yo estaba en Bagdad. Yo era el único mexicano que estaba en Bagdad. Y yo había llegado a Bagdad desde enero. La guerra empezó el 20 de marzo, yo llegué el 27 de enero. Entonces me tocó ver todo ese clima adverso, terrible, previo a la guerra, el temor de la gente, porque la gente sabía que algo iba a suceder y que su vida iba a cambiar radicalmente a partir del 20 de enero. Cayeron las primeras bombas, yo nunca había escuchado una bomba, nunca. Nunca había visto un misil así, y cayeron frente a mí, pues como de aquí al bosque de Chapultepec, ¿no? La distancia que hay de aquí, de las instalaciones de MBC, 250 a metros. Reforma, más o menos. Sí, que debe ser 500 metros. Más o menos. Sí. Y porque ahí enfrente estaba el río, y era terrible, porque primero las alarmas, ¿no? Esas sirenas que suenan anunciando que viene un bombardeo. No sabes cómo vas a reaccionar. Y empiezan, pero son de esas alarmas que suenan. Nunca tengo ganas de salir, o sea, de decir, no, sabes que mejor ya me voy. Todos no sé, los días. o sea, todos los días. Todos los días. Todos los días. Cuando decidimos quedarnos, porque nos advirtieron en México, mis jefes me dijeron, oye, esto ya va a empezar y va a ser una masacre. Los americanos, los de las cadenas estadounidenses, CBS, NBC, CNN, salieron una noche antes de Bagdad, porque así se lo dijeron los del gobierno de Estados Unidos, que salieron. Entonces los periodistas americanos salieron. Y nosotros, que estábamos con ellos, pues escuchábamos esas conversaciones de que, no, pues yo me voy a salir porque esto va a ser terrible, van a gasear, nos van a usar como rehenes, Saddam Hussein va a usar las armas de destrucción masiva contra nosotros. Y oíamos todas esas conversaciones, yo quiero conocer a mis nietos, decían, yo quiero estar con mis hijos, yo qué hago aquí. Y cada vez que escuchamos eso,
pues yo también pensaba, no, pues yo también me voy, ¿no? Pues ¿a qué me quedo si los americanos están diciendo que se van? Pero al mismo tiempo, pues era ir en contra de nuestra voluntad, porque pues nosotros viajamos para contar esas historias. A mí no es que me guste la guerra, no es de que me guste la violencia, por supuesto que no, la detesto, es más, yo no soporto las armas de fuego, te lo juro, no, me ponen muy nervioso. Pero a mí me gusta estar ahí para contar esas historias. Porque si nosotros no estamos ahí, si los periodistas no están ahí, pues entonces, ¿quién cuenta las historias? Pues, o las historias las cuentan, pues quienes ganan, pero desvirtúan toda la verdad. En fin, yo creo que es importante que gente como nosotros, como los corresponsales de guerra, pues cuenten lo que está sufriendo la gente para que de alguna manera, pues no vuelva a ocurrir. Claro que eso es una utopía, pero para eso estamos. Y cuando me dijo mi jefe, sálganse de allí, nosotros le dijimos, no, nos quedamos. Todavía me preguntó, ¿estás seguro? Digo, sí. Y cuando colgué el teléfono, la guerra empezó a las 5 de la mañana, o sea, los bombardeos, eran como las 11 de la noche. Y cuando cuelgo el teléfono, pues obviamente, pues yo me hice así para atrás, ¿no? Tenía el chaleco y siempre con la foto de mis hijos. Mis hijos estaban bien chiquitos. Y los veía y pues yo en la soledad pues lloraba, ¿no? O sea, tomé la decisión correcta porque no sabes lo que va a suceder. Y y en eso José Couso, un camarógrafo de España, de Telecinco, que estaba junto a nosotros y escuchó la conversación con mi jefe, dijo, oye, debes de sentirte muy bien porque no nos va a pasar nada y lo que te acabo de decir, si nosotros no estamos aquí, ¿quién va a contar esta parte de la historia? Y además es la primera gran guerra del siglo y nosotros tenemos la obligación y la fortuna de contarla. Y eso como que me tranquilizó y al mismo tiempo me llenó de adrenalina, ¿no? Pero al mismo tiempo luego te pones a llorar porque estás solo, ¿no? Y no sabes qué va a suceder. Pero después, pues ya, yo traté de dormir un poquito esa noche, la verdad es que no dormí nada. Y a las 5 de la mañana suenan las alarmas esas. Todavía estaba oscuro. Y cuando suenan las alarmas yo me paro. Estábamos en el edificio porque era en el piso 16 del Hotel Palestina. Y pues ni modo que estés en la calle en los bombardeos, ¿no? Entonces, pues, o te vas a buscar un refugio, pero nosotros teníamos que ver lo que estaba pasando. Y como el edificio era de los más altos de Bagdad, y Bagdad es una ciudad plana, pues desde ahí se veía prácticamente toda la ciudad. Y teníamos ángulo para allá, para el norte, para el sur, teníamos ventanas por todos lados, entonces el punto era muy bueno para, pues, captar las imágenes. Y después de las alarmas, inmediatamente, ¡pum! Pero durísimo. El pantalón, hace cuenta, se te hacía así, ¡shum! O sea, sentías la, la onda expansiva así, ¡shum! ¿No? La manga de la camisa se te hacía así, y luego veías una bola de fuego. Era de noche y se iluminaba todo al grado que parecía que era de día, ¿no? Y se cimbraba todo y luego te ponías a pensar en dónde cayó esa bomba. Yo más o menos ubicaba los lugares en donde caían porque enfrente del hotel estaba lo que se le conoce como la zona verde, el complejo de Saddam Hussein, donde estaban todos los edificios gubernamentales y la Guardia Republicana y vaya, todos los centros de inteligencia del gobierno de Saddam estaban ahí y caían las bombas, pum, pum, y una tras otra, eran oleadas y oleadas, oleadas. Y en ese momento, pues es cuando yo hablo a mi redacción y les aviso, ya empezó, y mándenme al aire, y en ese momento ya empiezo a hablar y empiezo a narrar lo que estoy viendo. Te debo de confesar que cuando iba a empezar la guerra, Jorge Pliego, en paz descanse, me dijo, me preguntó que si yo sabía qué iba a decir cuando empezara la guerra. Y la verdad yo no sabía qué iba a decir. Y es que no sabes cómo vas a actuar, no sabes cómo vas a reaccionar. ¿Y qué dijiste? Lo que veía y lo que sentía. Pero te voy a decir una cosa, fue muy particular porque, pues insisto, yo nunca había cubierto una guerra
Y pues yo estaba ahí con otros colegas en mi misma habitación, porque insisto, como estábamos en la parte más alta del edificio, pues desde ahí se veía todo, y muchos colegas de otros países pues estaban ahí con nosotros. Y entonces cuando yo estoy narrando, esa estuvo fuerte, Joaquín, y ¡pum! ¡Órale! Y órale, y esa cayó por allá, y esta cayó por allá, y ahí es donde está el Ministerio de Información, y tenías ahí información, pero yo lo decía pues como lo estaba sintiendo, ¿no? Y mis compañeros, por ejemplo, de Telecinco o de Antena 3 de España, pues salían así. En este momento está cayendo una bomba por el sector norte de Bagdad, ¡pum! ¿No? Pero así. Y yo no, yo estaba, ¡ay, esto fuerte, Joaquín! Esa es la más fuerte que hemos escuchado. Y esa narración, pues yo no sé si lo hice bien o lo hice mal, pero de que impactó, No, impactó. fue histórica. Te digo que en mi mente Lalo Salazar es eso. O sea, es esa escena que yo vi, que me entró una angustia de por qué está ahí, pero luego también reflexioné ya con el crecer profesional de la comunicación, dije, es muy complicado en un currículum encontrar Eduardo Salazar, reportero de guerra. O sea, eso deben ser muy pocos en el mundo. Sí, Contra todos los que pueden estar en pantalla o ejercer ese bendito oficio, esa profesión que es el periodismo, ¿no? maravillosa, O sí. sea, ese Lalo Salazar, Eduardo Salazar, reportero de guerra es, ¡hola! Sí. Es muy Pues cumplí mi emocionante. sueño, la verdad cumplí mi sueño y ¿Regresaste a otra guerra o ya no? sí, regresé a Ucrania, estuve hace 2 años en Ucrania, estuve en la guerra de Ucrania con Rusia, también terrible. Vas con miedo también. O sea, ahí también fue tu decisión. Ahí me dijeron que si quería ir, yo dije que sí. Ahí sí me preguntaron que si quería ir y yo dije que sí, que ¿Y por tu familia supuesto. que no te dice? Oye, No, ¿qué no, onda? no, fíjate, es que ese también es un tema. O sea, obviamente la familia es bien importante, ¿no? Y tienes que poner una balanza más o menos, pues las cosas. Y es difícil saber qué decisión es la Porque no hay correcta. guerra pequeña. No, no hay guerra pequeña. Bueno, ve lo que está pasando en México. En México, aquí Digo, en tenemos Chiapas, en Sinaloa, en el Estado de México, en Michoacán. Guanajuato. En todos lados hay un nivel de violencia terrible, ¿no? Lo de Sinaloa ya es un mes donde la gente no puede salir a las calles, ¿eh? Donde la gente no puede salir a comprar las cosas, donde los niños no pueden ir a la escuela. Un mes, y es entre mismos mexicanos. Pero las armas son muy poderosas. Pero ahora que fui a Ucrania, pues sí, obviamente iba con miedo, porque además, pues durante la última guerra en la que estuve fue hace 21 años, y obviamente la tecnología y el armamento ha cambiado muchísimo, ¿no? Y luego se trata de uno de los ejércitos, si no el segundo ejército más poderoso del mundo, que es el ruso, ¿no? Claro. Yo me fui a Ucrania con mis compañeros, Aquí, con Kiev y sí. en varias partes, pero yo no tenía visa. Yo no tenía visa, entonces ni mis compañeros teníamos visa. Entonces volamos hasta Rumania y luego nos fuimos hasta la frontera, hasta Siret, con Ucrania. Estaban cayendo unas nevadas, con nieve hasta acá, la temperatura -20, -25, así las nevadas de allá son terribles. Pero nuestra misión era entrar a Ucrania como de lugar. Y eso me sirvió muchísimo para las historias que luego conté y en ese momento estaba contando, porque me permitió palpar los horrores de esa guerra. Yo llegué a Ucrania pues casi 15 días después de haber comenzado el conflicto. Entonces me tocó ver justamente en esa frontera con toda nevada y impresionante una cantidad de cuervos, esos cuervos grandototes, pues volando y haciendo ruido. Y al mismo tiempo ver esas escenas, te lo juro, esas escenas no se van a olvidar nunca, de la gente saliendo de Ucrania, cruzando la frontera, la línea divisoria, pero eran filas kilométricas y de mujeres, de puras mujeres, adultos mayores y niños, porque los hombres se quedaban en la frontera, porque como había ley marcial en Ucrania, si eres un hombre mayor de 18 y menor de 60, no puedes salir del país, te tienes que quedar a pelear por tu país. Entonces me tocó ver esas escenas en donde las familias, mujeres jóvenes, mamás jóvenes, abuelitas, tías, hermanas, con niños chiquitos y con adultos mayores cargando pues sus maletas, sus carriolas y lo que llevaban puesto
para irse a un lugar seguro. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Porque de un día a otro, cuando hay una guerra, de un día a otro, tu vida cambia. Ya no es lo mismo de ir a trabajar, ir a la escuela, ir a ver a los amigos, ir al cine. No, cambia todo. Y luego te dicen, salte de tu casa porque si no, vas a morir. Entonces, esas escenas de ver y esas despedidas que me tocó ver justamente en esa frontera entre las esposas y su esposo que se quedaba, pues eso me sensibilizó muchísimo y para entender lo que estaba ocurriendo justamente en ese país. Yo tenía la obligación de entrar a Ucrania, no solo porque para eso me mandaron, sino porque para mí era un reto importantísimo. Lo intentamos en 3 ocasiones, pues, caminando, así como iba saliendo la gente, nosotros íbamos caminando al revés, entrando, pero me retachaban, las 3 veces me retacharon y era frustrante porque pues, no teníamos visa, caray. Ujú. Entonces, pues te desanima y todo. Y en ese momento pues, me fui a un albergue a donde estaban recibiendo a todas estas personas que venían huyendo de la guerra. Y ahí me encontré a unos españoles que son de una organización que se llama REMAR, que es una ONG no gubernamental, pues, que ayudan a muchas personas, refugiados sobre todo, en varios países que están en conflicto. Y aquí en México tienen también algunas oficinas para ayudar a mujeres y niñas embarazadas, ¿no? Y entonces me acerqué con ellos y me escucharon que yo quería entrar a Ucrania y me dijeron, ¿quieres entrar? Vente con nosotros. ¿De verdad? Y entonces me subí al camioncito de ellos, como si fuera yo ayuda humanitaria, junto con mi camarógrafo y mis 2 amigos, pues camarógrafos. Nos subimos al camión y gracias a eso entramos a Ucrania. Yo pensé que pasando la línea ya iba a haber pues, la guerra como en Irak, ¿no? Las explosiones y todo esto. Y no, íbamos pasando y veíamos todo normal, todo normal. Eso sí, filas kilométricas de la gente y de coches llegando a la frontera. Eso me recordó esas escenas de las películas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es dramático. La guerra de verdad yo creo que es la estupidez más grande que existe, pero bueno, pues es milenaria, ¿no? Esto siempre ha ocurrido. Y cuando entramos a Ucrania, con esta organización llegamos a un lugar que se llama Chervinitz, que está al sur del país, casi en la frontera con Rumania. Una ciudad bellísima, sí, la arquitectura es todo neoclásica, porque ahí estuvo instalado el imperio austrohúngaro. Ucrania es un país con una historia impresionante, de miles de años, ¿no? Y, y al mismo tiempo luego veías los edificios típicos de la época soviética, ¿no? Sí, claro. Esos como tlatelolcos, pero Sí. con todo respeto a Tlatelolco, pero sí se veían de esos edificios grises, ¿no? Y y nos dice el que encabezaba la misión esta humanitaria que íbamos a dormir en una escuela y que por ningún motivo podíamos decir la ubicación de la escuela, ni podíamos transmitir desde la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela, los teatros y los cines y los centros recreativos eran utilizados por el ejército de Ucrania para de alguna manera despistar a los rusos y eran utilizados como cuarteles. Entonces yo no sabía que ahí era un cuartel militar. Yo pensé que era una escuela, pero obviamente no había clases ni nada. Un edificio viejísimo, 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 como yo creo que habrá tenido como unos 400 años ese edificio, grande, grande, grande. ¿Dónde dormiste? Ahí te va. Y aparte todo oscuro, con un frío así. Y bueno, pues ya llega la noche, yo pasé mi reporte, obviamente cumplí las instrucciones de no decir en dónde estábamos durmiendo y todo eso. Me salí por ahí, por la ciudad, había miedo en la ciudad, había toque de queda, por supuesto. Y bueno, ahí hice mi enlace y todo eso, y luego ya me regresé. Y bueno, pues a dormir, ¿no? Y bueno, pues en un salón de clases donde había unas tablas y había otras personas que laboraban para este centro humanitario de otras nacionalidades, españoles, ingleses, irlandeses, que estaban ayudando a abrir un centro de acopio para los refugiados. Y entonces, bueno, pues aquí nos dormimos, ¿no? Luego son muchas cosas, ¿no? Hasta chistosas, pero bueno. El camarógrafo Constantino me dijo, no, yo creo que me voy a dormir en el pasillo afuera de este cuarto porque tengo que cargar las pilas, ¿no? Y me decía,
Le digo, ¿estás seguro? Sí, sí, seguro. Y al ratito, como a la media hora, se vuelve a meterlo. Y le digo, ¿qué pasó? No, 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 es que está muy feo allá afuera. No, pues es que imagínate un edificio Sí, no, imagínate todo lo que el debe tener. entorno, ¿no? El Sí. entorno. Y en eso, pues ya nos dormimos en las tablas estas y empieza Constantino, que estaba junto a mí, a roncar, pero a roncar como metralla. Ujú, Y entonces, yo también ronco, la verdad. ujú. Yo también ronco y todos los estábamos ahí roncando, pero los demás se ponían tapones. Entonces yo me acordé que tenía unos tapones y también me los puse. Y Tino acá, ronque, ronque. Y de repente mi tapón puta, se empieza a meter y a meter y a meter. Y entonces me entró la paranoia de que ya no iba a poder ya no podía sacar el tapón y que me iban a tener que operar y que quién sabe, así. Sí, por todo lo Sí, que. sí, sí. Le digo, Tino, ayúdame, por favor, sácame el tapón, ¿no? Y ya, bueno, ya no pasó nada, ya nos dormimos y al día siguiente nada más todos los compañeros de ahí decían, oye, estuvo fuerte el concierto, ¿no? La ¿No? La roncada. roncada. Oye, ¿y ahí sí te tocó conflicto? Ahí no, después de ahí, bueno, ahí lo que me tocó fue ver cómo la gente se estaba preparando para la guerra, los búnkeres, unos búnkeres hechos en la Segunda Guerra Mundial, o sea, con unos muros de este tamaño, 6 metros bajo tierra, impresionantes, o sea, es una sensación terrible meterte a uno de esos búnkeres, en donde hay bancas y colchones, así muy rudimentario, muy frío, pues fueron hechos durante la guerra con los nazis, ¿no? Y y luego el desabasto, ya íbamos a las tiendas y ya no había abasto en los anaqueles, ya no había carne, ya no había pan, ya no había... Porque cuando hay guerra se detiene todo, ¿no? No hay distribución, no hay cosecha, no hay, pues no hay actividad económica. Y eso también pues te va permeando en los horrores de la guerra. Hasta ese momento yo no había escuchado nada. En la redacción me dijeron o sea, mi jefe me dijo mi jefa, Daniel de Iturbide, me dijo que había que seguir hasta Kiev. Y entonces la única forma de irnos a Kiev era en tren. Pero insisto, toda la gente estaba huyendo de la guerra de Kiev y de varias ciudades estaban huyendo hacia el sur, hacia Polonia y hacia Rumania. Y nosotros éramos los únicos que íbamos hacia el norte. Y un día antes de que nos subiéramos ese tren, que es un trayecto como de unas 8 horas, y nos dijeron que teníamos que estar ahí antes de las 8 de la noche porque empezaba el toque de queda en Kiev y pues, donde te agarrara, pues iba a haber problemas, ¿no? Entonces ese trayecto que supuestamente era de 8 horas, fue un trayecto como de 15 horas. Y un día antes de que nos subiéramos a ese tren, habían atacado a un tren, los rusos, matando a muchas personas que estaban huyendo de la guerra, porque habían confundido ese tren con otro que transportaba tropas. Entonces, los trenes también eran un peligro, eran un target, ¿no? Ujú. Y bueno, pues te subes al tren y mientras estás viendo toda la gente ir al revés que tú, es una sensación también No, bien no, cañón. bueno. Y fueron 15 horas porque las primeras horas el tren iba pues, a 80, 100 kilómetros por hora, era un tren de locomotora de diésel. Y pero las últimas horas, cuando empieza a anochecer, allí oscurecía como a las 4 o 5 de la tarde, el tren empieza a reducir su velocidad, al grado que las últimas horas, pues íbamos a 20 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora, y luego pues el paso del tren se oía tlac, 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 o sea, sobre las Sí. vías, las ruedas se oían tlac, 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 y así 2 horas hasta llegar a Kiev, y pues teníamos que llegar antes de las 8 y total, pues un miedo así terrible, de repente la Yo creo que señora cuando baja la velocidad incrementa el miedo, No, ¿no? no, 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 terrible, porque aparte luego se paraba y veías así a soldados, así con linternas, así asomándose por la ventana. Entonces la señora que cuidaba el vagón, ese vagón, bueno, que le daba servicio a los pasajeros que éramos nosotros, y unos milicianos, un tipo de Canadá que había viajado ahí para pelear por el gobierno de Ucrania, y nos dice la señora que bajáramos las ventanas, que apagáramos la luz y que no hiciéramos ruido.
Y otra vez, tlac, tlac, tlac. Y luego te pones a pensar que una noche antes habían atacado un tren, entonces dices, carajo, ¿y dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pero bueno, son cosas que suceden. Luego nos tocó ver cosas horribles en Ucrania, nos tocó ver, pues fuimos testigos de esas escenas terribles de crímenes de guerra, donde a civiles los masacraron, a las mujeres las violaron. Había fosas comunes en donde había 200 cuerpos, o sea, es espantoso. Los horrores de la guerra, ¿no? Sí, 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 fuimos a un lugar que se llama Irpin, que es un lugar que está como, es como Valle de Bravo, haz de cuenta. Es un lugar como de descanso para los de Kiev. Unas casas bonitas en un campo increíble, así, lleno de bosque, de pinos y todo esto, de luego descampados así. Ucrania es un país maravilloso, es lindísimo ese país. Y de repente llegamos a este pueblo y las casas, hace cuenta estás en Valle de Bravo, y las casas de Valle llenas de hoyos por todos lados, incendiadas, saqueadas, y de repente seguíamos caminando, veíamos coches con balazos por todos lados, seguíamos caminando y empezamos a ver cuerpos tirados por ahí, los cuerpos por allá. Y luego llegamos a una casa y estoy entrando a la casa y estaban unos cuerpos con las manos esposadas así, con el tiro de gracia. Civiles, señoras. Y es que los rusos habían estado allí. Y fue cuando intentaron entrar a Kiev y no pudieron. ¿Te acuerdas de ese asedio claro. a Kiev y que no pudieron? Y de ahí se salieron. Pero antes de salir, a todos los civiles. O sea, fue una situación espantosa. Pero te decía que cuando me dijeron que me fuera yo a Ucrania, mi hija Juana, que ustedes la conocen, le mando un beso, por cierto, a mi hija Juana. Lo primero que me dijo cuando se enteró que empezaba la guerra en Ucrania, me habló por teléfono, estaba yo en la casa y me dice, papá, ni se te ocurra ir a la guerra. Y yo le dije, sí, no te preocupes, no pasa nada. Ni se te ocurra, papá. Y luego me habla mi hijo Iñaki, que tiene 25, y me dice, no vas a ir a la guerra, ¿verdad? Y le digo, no lo sé. En ese momento yo me estaba separando de mi mujer. Y me dice Iñaki, me dice, mira papá, aquí tienes otra guerra. Primero arregla esto y luego te vas a la otra. ¿No? ¿No? Sí, así. Y luego ya cuando vieron que sí me iba, no, pues mi hija Juana se puso muy triste, muy mal. El día que me fui, que me despedí de ellos en la casa, yo también me puse muy triste, porque vas con miedo. La verdad es No, no, vas a una guerra, a ver. Sí, no hay sí, manera. no sabes a dónde vas. Y luego no conoces pues ni el idioma, no conoces a la gente, no conoces el modo de vida, no conoces, todo es nuevo para ti. Y además están en guerra, están en conflicto y unos contra otros, porque además rusos y ucranianos son lo mismo, es la misma raza, ¿no? De hecho, en Ucrania se habla mucho ruso. Claro, hay muchísimos rusos, Sí, hay sí, sí, muchísimos rusos. Y es la misma raza, son eslavos y son gente muy buena, ¿eh? La verdad es que son gente muy buena. Pobres, porque han sufrido muchas guerras terribles y esta, que decían que iba a durar bien poco, pues ya lleva 2 años. La de Gaza, la de ahorita, se acaba de cumplir un año, es una atrocidad lo que está pasando en Gaza. Y ahora en Líbano, ya se extendió a Siria. Irán, que está ahí de metiche y que yo creo que el gran responsable de todo esto son los extremistas islámicos de Irán. Claro. Pobres libaneses, los libaneses no tienen nada que ver con esta guerra y están masacrando a su país, están matando a su gente porque los iraníes están enquistados en el sur del Líbano, claro, que son los de Hezbollah, es un grupo terrorista, lo mismo que Hamas. No son los palestinos son gente muy buena, igual que los iraquíes, ¿eh? Los iraquíes, haz de cuenta que son como los mexicanos, igualitos, o sea, igual de cálidos, sí tienen sus costumbres, las mujeres están, vaya, pero son igual de cálidos que nosotros, están dispuestos a darlo todo, aunque ellos no tengan, para después comer. Y te abren su casa y todo. Son los malditos gobiernos políticos, sí, ideológicos. tiranos y la interpretación del Islam, ¿qué daño ha causado? Ha causado muchísimo daño entre ellos mismos, los chiitas y los sunitas, por ejemplo, ¿no?
que están en conflicto desde hace muchísimo tiempo y solo porque interpretan de una forma distinta el Islam. Oye, y otra escena que, corrígeme, pero creo que sí tengo razón. Cuando matan a Paco Stanley, ¿Sí? tú ibas en el helicóptero. Sí, yo estaba en el helicóptero. Me acuerdo perfecto que el primer reporte del Sí, del lugar donde ocurrió el donde crimen. ocurrió, Luya, lo haces tú. Sí, es que fíjate. No había, día, no había redes. no había redes. Imagínate si hubiera habido redes en No, ese. no, 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 lo imagínate que- la guerra de Irak con redes sociales. No. Hoy todo el mundo ya es reportero. En el momento que tienes un celular que pueda tomar video y fotografía, ya eres un reportero, ya puedes subir muchas cosas, lo cual tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero bueno, no había redes y en ese momento yo efectivamente pues estaba dando las noticias desde el helicóptero para el programa Hoy, que en aquel entonces empezaba a las 7 de la mañana y terminaba cerca de las 12 del día. Yo estaba sobrevolando el Valle de México, no creas que las 5 horas estaba volando, pero sí buena parte de esa mañana te la pasas volando. Y de repente en el helicóptero estábamos, bueno, los dos pilotos, Piedras, que donde estás sentado tú, yo estoy aquí y el camarógrafo está aquí. Y Piedras, que es un radiooperador muy bueno, que ha trabajado con nosotros mucho tiempo. Él, pues, como su nombre lo dice, pues tiene radios de policía y de Cruz Roja y de los servicios de emergencia, como 10 radios así, ¿no? Y escuchó en su radio que había una movilización policíaca muy importante, un intento de secuestro en el periférico sur, a la altura del Charco de las Ranas. Y nosotros volamos, llegamos rapidísimo ahí, y en cuanto llegamos, acababa de pasar, porque de hecho no había ni siquiera mucha policía alrededor de la camioneta donde estaba Paco. Yo no sabía que era Paco. De hecho, creo que lo dices que acababa de pasar. Sí, sí, creo que sí. en tu crónica... No, de hecho yo lo digo estando al aire. O sea, yo me entero de que es Paco Stanley estando al aire. Porque Piedras, el que estaba junto a mí, me pasa un papel. Yo narrando, no, pues en este momento estamos viendo esta movilización policíaca, parece que hay una persona muerta en el interior de esa camioneta de color negro, esto frente al Charco de las Ranas, está empezando a juntar la gente, están llegando patrullas, parece que era un intento de secuestro, y en eso Piedras me pasa el papel, escrito, y dice es el Z1, porque es el lenguaje de la policía, el Z1 que es el muerto, es Francisco Stanley. Y yo estoy narrando eso y todavía le hago así con los ojos para, ¿estás seguro del...? Y me tapo tantito, así, y digo, ¿quién te dijo? Así le digo, porque yo hablo con la diadema esta, me tapo la diadema. Digo, ¿quién te dijo? El de la Cruz Roja que está abajo. El socorrista que estaba viendo a Paco, ese le pasó el dato a Piedras, porque Piedras también es socorrista. Y pues lo digo al aire. Y en ese momento todo cambió. México, ¿te acuerdas cómo fue la reacción de la televisión? Mira, hasta me pongo chinito porque me acuerdo de ti. O sea, me acuerdo que estabas en el helicóptero, que das la nota y que detonas una locura en el país, porque fue una locura de medios convencional, no había redes. Así es. Entonces se enlazaron los programas y se armó todo un rollo contigo en el helicóptero. Sí. Momento histórico también. Ese día volé 11 horas, imagínate. No manches. Bueno, estaban velando a Paco en la funeraria y estábamos arriba cuando Jacobo Zabludovsky le hace esa tremenda entrevista a Mario Besares, ¿te acuerdas? Claro. Esa entrevista fue icónica, esa entrevista que Jacobo qué gran maestro era y qué manera de... No, maestro de maestros, ¿eh? Incluso yo creo que ahí es donde las cosas se le empezaron a descomponer muchísimo a Mario, ¿no? Después de esa entrevista. Con esa entrevista, claro, Sí. totalmente. Y estaba la entrevista y tú estabas volando. Sí. Pero que volabas y descansabas y cargaban y sí, volvían volábamos, descansábamos. ¿Cuánto es el tiempo que más duraban en...? La autonomía del helicóptero era de 1 hora y media, más o menos. O sea, tú diste la noticia de Paco. Ajá, y luego me fui a cargar gasolina y otra vez. ¿Cargabas en Televisa? No, en el aeropuerto. Te ibas hasta el aeropuerto. Bueno, pero en el helicóptero... Sí, rápido. Rápido. Sí, rapidísimo. Sí. Entonces llegas, Las ventajas cargabas de volar. y regresabas al lugar del siniestro todavía. Así es. Sí. Y luego, pues al Ministerio Público. ¿Te acuerdas cómo se iba en la camioneta? Sí, claro. Con los policías en el estribo de la camioneta. Sí.
Con Paco, creo que Paco. Sí, violentando toda la escena del crimen. En fin, fue Cuauhtémoc Cárdenas no estábamos era- acostumbrados a ese tipo de No, claro que violencia, no, ¿te no, no, no. acuerdas? De hecho, fue un crimen que cimbró México Sí, por el modus operandi, ¿no? Que los tipos corrieron por el puente. exacto. No, y aparte de que mataran a un personaje pues tan querido, porque era querido por el Pues, pueblo. el entierro, ¿qué tal? Bueno, No, multitudinario y y ahí estuviste ahí estuve también, sí, contando la historia. sí, sí. Es- ¿Qué, sí. qué otro momento así recuerdas? No, pues un chorro, Mira, ahora que dijiste lo de Jacobo, otra de las escenas creo, acuérdame que es cuando Talina está Sí, claro, cuando da a conocer la muerte de de Colosio, y Colosio. todavía Jacobo le ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Sí, y que le dice que se meta al. Sí. Es que lo tienen, creo que en Sí. el quirófano, ¿no? Sí, Señor? sí. Métete. Sí, Y sí. dile, y Talina no quiere meterse, o no sé Sí, qué pasa. porque es muy complicado. Pues es que también... Pero que Jacobo le exigía que entrara y que corroborara. Esa Sí, parte también es que, pues tienes que comprobar la información, no la puedes soltar así nada más, porque sí, esa es la gran diferencia de las redes sociales y los medios convencionales. Claro. Esa fue otra lección muy cañona de No, Jacobo no. Zabludovsky. También me tocó a mí, y más o menos lo mismo, cuando mataron a Ruiz Massieu, el secretario general ¿Cómo del no? PRI. Es más, ese día también me avisó Piedras que había un asalto en el Paseo de la Reforma a las 9 de la mañana, ahí a la altura de la Fragua. Es un asalto en Reforma, pues, y que se usaron armas largas. Llegamos, Ahí por tierra. ¿no? En el El aire. helicóptero. Y efectivamente se veía todo el movimiento ahí afuera del edificio de la CNOP, que es donde estaba, porque Ruiz Massieu era el secretario general del PRI, tenía una reunión. Todo esto era previo a que Ernesto Zedillo tomara posesión como presidente de la México, República. sí, claro. O sea, y ese año fue muy convulso, mataron a Colosio en marzo. La irrupción del ejército zapatista el 1 de enero. La entrada al libre comercio. Y luego la muerte de Ruiz Massieu, cómo llegó Zedillo al poder, en fin. Fue un año muy complicado y a mí me habían dicho de eso del asalto y volamos otra vez igual. Y lo mismo que pasó con Paco Stanley, pasó con Ruiz Massieu. Primero fue Ruiz Massieu y luego fue Paco Stanley, obviamente, pero Piedras me pasó también un papel que me puso, se trata del secretario general del PRI, también se lo informó el de la ambulancia, porque hay una imagen donde se ve Ruiz Massieu todo Sí, sí, claro. en la camilla de la ambulancia. Y me dijo que es. Entonces yo lo lanzo al aire, y me acuerdo que en ese momento estaba Guillermo Ortega al aire en el Noticiero al Despertar, y tenía un colaborador que se llamaba José Antonio Pérez Stuart, que daba finanzas, economía y finanzas. Y yo di el reporte y Guillermo todavía me pregunta, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, Guillermo. Y yo en ese momento empiezo a sudar frío pensando, dudando, ¿no? ¿Qué tal Claro, si no claro. es? Porque la información es muy delicada. Y en ese momento Pérez Stuart le dice a Guillermo para abonar más, ¿no? A la incertidumbre, dice, eso que está diciendo Lalo Salazar es muy irresponsable, porque esto va a afectar a los mercados, se va a caer la bolsa, y yo empecé a sudar frío. Y ya cuando confirman que sí es, pues entré como en una, no, pues por lo menos, pues, Pero digamos, la ahí hay información un factor de correcta. confianza con tu equipo. No, claro, pero de todos modos te hacen dudar. A ver, si no, tu jefe de claro. abajo te está diciendo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? En algún momento dudas. No. Y más con algo así. Claro. O sea, porque eso era. Sí, iba a mover mercados, iba a mover. Acuérdate que en esa época pasaba algo y el peso, la bolsa, ¿no? Todo, Había todo, una estabilidad bárbara, ¿no? Y ahora, ¿cómo? Es que yo creo que con este llegar del mundo digital, con esta andanada digital, se llenó de reporteros, de influencers, de medios de comunicación, de espacios informativos, de noticiarios, de noticieros. Yo creo que está bien. ¿Tú crees que está bien? Sí, sí, claro. Esta parte de cubrir con la responsabilidad de avalar una noticia. Eso es bien importante, comprobarla, ¿no? Mira, en el periodismo hay algo muy antiguo. Hay algo que debemos de tener muy claro todos los que nos dedicamos a este hermoso oficio que es el periodismo, que es
lo que te enseñan en la escuela, el qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. ¿No? Claro. Si tienes esos elementos, pues la información es correcta. Si no tienes todos los elementos, pues chécalo antes de darlo a conocer. Checarlo y rechecarlo y rechecarlo y rechecarlo, porque si no es delicado. Y luego por eso surgieron las fake news y todo lo que pasa con el Claro. internet y las redes sociales y Twitter, bueno, X ahora. Y bueno, las redes sociales también es un instrumento muy poderoso, muy bueno, yo creo que es fundamental. Qué bueno que surgieron las redes sociales. Pero también hay que tener sus reservas porque, cómo destruyen, ¿eh? Y mucha gente que pues se refugia en el anonimato, te puede hacer pedazos y puede acabar con pues con tu carrera, con todo, ¿eh? Entonces, pues hay que ser muy responsables. Dicen por ahí que entre más libertad, más responsabilidad, ¿no? ¿Volverías a otra guerra? Pues fíjate que pues yo creo que sí. O sea, no lo sé. Si me dicen que me vaya, pues sí me voy. Oye, ¿y cómo ve pues un reportero de cepa, un periodista de cepa como tú? Gracias. No, porque lo eres. No, pues tengo muchos errores. No, claro, pero en el ADN lo traes. Ujú. O sea, a eso me refiero. Y eso luego es complicado porque hay mucha gente que son presentadores de noticias, pero no cumplen o no han cumplido todavía con la función del reportero, Es del que ensuciarse los zapatos. yo creo que todos los que trabajamos en esto, yo creo que debemos de ser reporteros, antes que nada. Yo me voy a morir siendo reportero. Yo soy reportero antes que cualquier otra cosa. Sí presento noticias en la tele, pero el hecho de reportear en la calle me da muchos elementos para hacerlo distinto cuando estoy frente a una cámara en un estudio de televisión. La verdad. La gente que no ha salido a la calle a reportear, pues no se puede sentir un periodista completo. Claro. ¿Por qué? Porque pues estás leyendo un prompter, estás leyendo un texto, a lo mejor estudiaste y preparaste muy bien tu texto, pero el hecho de que en un evento, un breaking news que le llaman, ¿no? Una noticia de última hora, pues no tienes información de lo que está sucediendo, porque está pasando en ese momento. Y ahora, con la inmediatez con la que te enteras de las cosas, pues con más razón. Entonces, ¿en qué te basas para dar información de un breaking news? Pues en describir lo que está pasando, checar las redes sociales, obviamente, para ver qué dicen las autoridades al respecto, y dar información. Pero eso te lo da, todo eso te lo da la experiencia de salir a la calle a reportear. ¿No? ¿Y qué reflexión le dejarías a los chavos que quieren ser como tú, que quieren ser reporteros, periodistas, están estudiando periodismo, comunicación? Que es un oficio maravilloso, pero te tiene que apasionar. Te tiene que apasionar y por favor, si se apasionan con el periodismo, no se conviertan en activistas. Porque cómo se ha puesto de moda ser activista, claro, disfrazado de periodista. Claro. No, como periodista pues tenemos que dar todos los puntos para que la gente que nos está viendo en la televisión o que nos está viendo en una pantalla, en el teléfono, o que nos está leyendo en un periódico, que nos está oyendo a través de la radio o en un podcast, pues tenga todos los elementos para que él genere la opinión. Pero nosotros no somos nadie para decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Nosotros tenemos que exponer lo que hay y si no tenemos la información, pues tratar de buscarla y contraponerla. Pero no decir esto está mal porque yo digo que está mal. Pues no, eso ya es un activismo, ya querer imponer una agenda. Yo creo que ahí se ha desvirtuado mucho el periodismo hoy por hoy. Claro. Con todo respeto para los que nos están escuchando. No, claro. Y finalmente creo que el periodismo se suda. Es decir, se trabaja, no, se escribe. Hay muchos sacrificios, ¿no? Olvídate de las reuniones, por lo menos de familiares, eso, pues de vez en cuando no vas a asistir a una Navidad porque estás trabajando en alguna parte del mundo, de México, pero al mismo tiempo tienes miles de satisfacciones. ¿Cuál es la cobertura más extraña que has hecho? No guerra, cobertura, así que extraña, que Pues mira, te voy a contar una muy, muy chistosa.
Estaba yo en el helicóptero hace muchísimos años y nos llegó el reporte de la torre de control de que se había visto un objeto no identificado sobrevolando la zona de Metepec, allá por Toluca, en el Estado de México. Y entonces pues nos llamó la atención. Yo soy muy escéptico con el tema de los marcianos y de los ovnis Claro, y todo sí, eso. sí, sí, sí. La verdad es que soy medio escéptico. Pero bueno, me llamó la atención porque lo dijo la torre de control. Entonces vamos volando hacia allá y cuando estamos sobrevolando Metepec, de repente en un sembradío de maíz, pues vimos ahí como que una parte del centro de ese sembradío estaba aplanado, ¿no? Como si algo muy pesado se hubiera posado sobre ese sembradío. Y la gente alrededor, dije, órale, pues, y tenía una forma medio extraña, así como un círculo y con unas barras así, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué será? ¿Qué será? Obviamente no se vio ni el ovni, ni la nave espacial, ni nada. Pero ahí sí se veía raro, ¿no? Y mucha gente alrededor, era como una parcela y unas casitas ahí. Supongo que donde vivían los dueños de la parcela. Aterrizamos ahí en una carreterita de terracería. Nos bajamos a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué quién sabe qué? Y total, pues nadie supo decir qué, qué vieron y qué es lo que pasó y por qué esos maíces estaban aplastados. Hasta que sale la señora, la dueña de la parcela, y le digo, señora, pues ¿qué pasó aquí? Platíqueme, usted que vive aquí, ¿vio algo? ¿Vio una nave? ¿Qué es lo que vio? A mí me vale gorro. Yo no sé qué pasó, pero si es una nave espacial, que la NASA me pague mis celotes. Y esa fue la nota, ¿no? O sea, la verdad es que nunca ni se comprobó. Ah, bueno, dije eso, de que la NASA me pague mis celotes. Y Jaime Maussan en aquella época me habló para reclamarme y me dice que con qué poca seriedad daba yo un acontecimiento tan importante como el que se estaba presentando en ese momento. Y le digo, Jaime, no se ve nada. ¿Qué quieres que diga? O sea, que invente que había una nave espacial ahí. Claro, no, aparte. ¿Qué pasó con esos maíces? ¿Quién los aplastó? Pues no sé, a lo mejor fue una persona que los aplastó ahí. Claro, un coche o ¿No? Pero de ahí a decir que era una nave espacial, pues sí, está medio Claro, cañón. complicado. Oye, viendo de hecho en la mañana estaba yo volviendo a recapitular, viendo el clip, me tocó en uno de los eventos estos que hace la Fundación Telmex ver a Felipe González Sí, el que fue presidente de España. de España. Una charla interesantísima y de lo que rescato de esa charla es que él decía que él consideraba que había 3 puntos importantes que iban a cambiar la sociedad, que iban a mover los países, las fronteras. Y él mencionaba como el punto número 1 de un grave problema que teníamos y que quizá muchos no veían, pero que iba a ser una de las cosas que nos moviera, era la migración. Sí, yo creo que ese es el problema más serio. Porque no solo estaba en América. No, en Europa es terrible. En África. A ver, el Mediterráneo es el cementerio más grande del mundo. ¿Sabes la cantidad de migrantes africanos que han muerto intentando cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa? Esas barcazas muy rudimentarias en donde pues se ahogan y se mueren, y hay muchísimos casos muy tristes, terribles a lo largo de muchos años. Pero sí, yo coincido con él, es un tema muy serio porque ya no saben qué, mira, ya no saben qué hacer con tanta gente. En Europa, en Alemania, por eso la ultraderecha, en Austria, por eso la ultraderecha, por eso en Francia casi gana la ultraderecha en las últimas elecciones, porque los mismos franceses o los mismos europeos, pues no es que no quieran a los migrantes, es que ya hay una descomposición social muy seria. Aquí en México lo estamos viviendo también. O sea, desde que empezó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es más, desde los últimos meses de Enrique Peña Nieto, empezaron esas caminatas multitudinarias de centroamericanos, venezolanos y sudamericanos a cruzar por el territorio nacional y muchos se han quedado aquí en México. Y es gente, yo creo que la migración es un fenómeno que enriquece porque te aporta cultura de otros países y formas de ser de otros países, pero cuando es ordenada, cuando está perfectamente bien estructurada.
cuando está todo descontrolado, viene a traer más problemas. En Colombia, por ejemplo, estuve en Colombia en diciembre y es lo que me decían los colombianos, que el problema más serio que tienen es la cantidad de venezolanos que viven en Colombia y que son parte de la delincuencia organizada y la delincuencia común. Es decir, es un fenómeno muy, muy, muy difícil. Aquí, yo no sé cómo van a detener la migración. Yo creo que, por ejemplo, lo que dice el gobierno actual y lo que decía López Obrador, sí creo que es importante atender las causas para que la gente no migre, ¿no? Pero es una tarea titánica. O sea, a ver, no es sembrando vida como vas a detener la migración. Es dando oportunidades de trabajo, es dando oportunidades de desarrollo. Si no hay oportunidades de desarrollo, pues la gente va a tener que abandonar sus casas. Ahora, el otro tema también muy serio, y buena parte de los migrantes que salen expulsados de sus países, es por la violencia. Lo que pasa en Centroamérica, lo que está pasando aquí en México, en Chiapas. En Chiapas hay cantidad de comunidades en este momento que están fantasmas. ¿Por qué? Porque los malos o los corren de sus casas, o les queman sus casas, o los matan porque simplemente las personas están ahí y no quieren trabajar para ellos. Entonces, pues es terrible. Yo creo que aquí en México tenemos que tener mucha atención en eso. ¿Cuántos pueblos fantasmas hay por la violencia? ¿Y a dónde se va toda esa gente? Y luego, Y luego que dejas todo, imagínate. somos un Nadie paso quiere dejar natural sus- hacia... Y nadie quiere dejar sus casas, nadie quiere dejar su tierra, nadie quiere dejar sus amigos. Pero pues, en la tierra donde vives no te dan esas oportunidades. Si no te sientes seguro, pues ¿qué haces? Pues te vas. ¿Y cómo ve México, Lalo Salazar? Complicado, muy complicado. No nada más México, sino el mundo El entero mundo. está muy complicado, pero fascinante. A veces me da la impresión, Lalo, no sé, porque el otro día se lo comentaba a mi esposa, que de pronto huele como a Tercera Guerra Mundial. De pronto Sí. huele, así no sé, ni lo predigo, ni mucho menos, al contrario, no lo quiero ver nunca, pero con todo esto que pasa, que Irán y todo lo que pasa por todos lados, Estados Unidos, todo lo que viene, llega un Sí, aroma se que luego se respira. va, ¿no? Pero llega. Pues mira, van 2 años y medio de la guerra en Rusia y Ucrania. Ucrania. Va 1 año en Gaza y ya se involucró a Siria y a Líbano. Irán también está ahí. Bueno, los chapitos contra la malliza en Sinaloa. Sí. Ya fue un mes. Y es una guerra. Es que es lo mismo, es una guerra. La gente no puede salir a comprar. Es que eso es increíble que esté. No puede salir a comprar nada porque te matan. No puede ir tu hijo a la escuela porque lo matan. Y al mismo tiempo el gobierno dice, no, pues no pasa nada. Pues a ver, ¿cómo que no pasa nada? Claro. ¿No? No hay distribución porque los malos agarran los camiones, los queman, los voltean y los usan para bloquear carreteras. Entonces no llega el camión de la refresquera a surtir el opórporo, ¿no? Sí, claro. ¿No? Sí, está complicado, pero yo me quedo con tu reflexión de a la vez, Sí, yo creo que es un momento de mucha oportunidad. claro. A mí lo que más me entusiasma son los jóvenes, el entusiasmo que tienen ellos y las ganas de salir adelante, aunque a veces se ven realmente no escuchados, ¿no? Se sienten no escuchados, se sienten que no tienen oportunidades de salir adelante, se sienten con mucha desesperanza, pero al mismo tiempo, caray, cómo les gira la piedra, ¿eh? Y cómo aprende uno de los chavos, te lo juro. Y eso es lo que me hace reflexionar de que sí, las cosas están complicadas, pero nada imposible para encontrar la felicidad y seguir viviendo bien. Totalmente. Lalo, gracias. No, gracias a ti. Un placer. Qué gran charla. No, pues al contrario, gracias a ti. Gracias por Increíble. aceptar y por venir. Mucha suerte. Sí, gracias igualmente. Que todo sea de maravilla. No, pues qué padre. Gracias. Qué Cuídense mucho, buena Lalo, plática. gracias. Gracias.